Hola, ¿qué tal? Saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Mari Méndez y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comodidad de donde usted se encuentre podamos conversar sobre temas de interés para toda nuestra audiencia. Saludo a mi compañera Gloria Pérez. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Mari, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarte, agradecer este espacio y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar y no olviden suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Bioética y Terapias de Jalisco, al igual que vernos por las transmisiones de Unison TV. Así es, Gloria. Y bueno, la bioética como una nueva disciplina se interesa por los problemas de la vida que afectan a la dignidad humana. Está claro que la pobreza constituye una carencia que limita a las personas en su realización y por consiguiente inciden en el derecho fundamental de la vida al no disponer de los recursos necesarios para la sobrevivencia. Como sabemos, la bioética estudia la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida en que ésta se examine a la luz de los valores y principios morales. Adentrémonos en este interesante tema donde se encuentra con nosotros para explicarnos esta controversia el doctor médico, bioeticista, desarrollista humano, doctor en Derecho Penal, doctor en Derecho Civil, también cuenta con un doctorado en Administración, doctor en Políticas Públicas y doctorante en Ciencias Forenses y en Derechos Humanos. Actualmente funge como director del Instituto de Ética y Terapia de Jalisco, el doctor Lucio Becerra. Doctor Lucio, buenas tardes. Bienvenido a su programa Temas de Bioética. Hablemos de pobreza, doctor. Hola, buenas tardes. Hablemos de pobreza como si fuera tan fácil. Primero, es sencillo porque ¿quién no quisiera sentirse pobre para entrar en el reino de los cielos? ¿Quién no quisiera ser pobre para que le dieran una despensa? ¿Quién no quisiera ser pobre para ser tratado como un ser espiritual? Finalmente, la palabra pobreza es un término muy socorrido, porque en este mundo en el que cada vez está polarizado la división y la simpleza entre ricos y pobres, entre un pequeño grupo de personas que concentra, que controla la riqueza, en este caso del Estado mexicano y a nivel mundial, y uno pensaría que hay muchos ricos, y uno pensaría que hay muy pocos pobres cerca de nosotros. Sin embargo, es real que el pobre es la cartera, es la carta que todos quisieran tener cerca para justificar sus acciones. El rico para convertirse en más rico explotador y el pobre para ser algún día rico y explotar. Me parece que ha sido utilizado por filósofos, por humanistas, por teólogos, por cuanta gente ha querido traspasar las barreras y querer ayudar y ver por los pobres para usarla como eso, como un fin de propaganda, un fin político, un fin profesional y, ¿por qué no decirlo?, un fin publicitario para las doctrinas religiosas que éstas lleven a cabo. Ya no digamos en términos administrativos o de políticas públicas. En fin, pero hablando en general de la población o la globalización económica, a mí me parece que la humanidad está basada en el ser humano es cada día más pobre, en todos los aspectos, en el aspecto intelectual, en el aspecto moral y por supuesto en el aspecto pecuniario o de dinero. El ser humano pues ha identificado la búsqueda de la felicidad con el comprar, con el adquirir los nuevos modelos de la publicidad que nos impone el medio publicitario. Ustedes son publicistas, ustedes son reporteras y ustedes son destacadas intelectuales. En el caso de ambas son estudiantes de bioética. Bueno, Mari ya es doctora y usted es maestrante y a lo mejor muy pronto doctora también. Entonces se dan cuenta de que estamos acabando al planeta. Esto incluye a la humanidad y las consecuencias son evidentes. Hay calentamiento global
¿Y a quién culpamos? A la pobreza, para seguir calentando el globo terráqueo. Hay contaminación, ¿y a quién culpamos? A los pobres, si se bañan o si no se bañan, si tiran basura o si no tiran basura. La acumulación de recursos en manos de unos cuantos, les digo, es algo que también destruye, y destruye a los ricos, porque los ricos los deshumaniza. Y al pobre también lo deshumaniza, porque cuando el pobre toca la pobreza y está totalmente caído, entonces el pobre también se deshumaniza. Consideremos pues que, por tanto, que si bien la pobreza como carencia de lo indispensable para poder vivir dignamente, es un problema que me parece que se tiene que solucionar, pero no ahorita. Tendrán que pasar miles y miles de años. Sin embargo, pobres siempre los van a tener. Pobres siempre van a existir, porque la pobreza es parte del crecimiento humano, es parte del desarrollo humano, es parte también de llegar a la parte más vulnerable, diríamos, a la peor parte del ser humano, a la parte más negra, el no entender o el también entender al pobre para utilizarlo. Así se oye, así como se oye en esos dos polos opuestos. Sin embargo, la pobreza, y viéndolo como virtud, es algo así también muy, muy importante porque, y muy sugestionante para poder llegar espiritualmente a una libertad centrada en lo esencial. Y una persona que es pobre de espíritu, ustedes lo acaban de decir hace rato, pobre de espíritu en cuanto a que a su familia le enseña la humildad, en cuanto le enseña la parte humana, el mundo, y por qué no, una relación con el logos trascendente, también me parece que es importante. Sin embargo, también muchas de las religiones del mundo han utilizado a los pobres para salir adelante, sin hablar de ninguna en especial. El objetivo, me parece que de esta plática es pasar o sobrepasar algo sobre la pobreza como un problema de la pobreza que padecemos todos, el que tiene y el que no tiene. No solo la pobreza económica, les decía, no es solo uno de los grandes males que sufre la humanidad, sino que esta está en el origen de otros males. Hay hambruna, hay pobreza. Hay desnutrición, hay pobreza. Hay analfabetismo, hay pobreza. Hay migración, hay pobreza. Hay desempleo, hay pobreza. Hay bioética para ricos, no hay bioética para pobres. De verdad, no hay bioética para pobres. Y también tenemos que pensar que la pobreza mental, la pobreza espiritual de sujetos que piensan que la bioética es solo para los médicos, es de verdad, los veo pobres, pobrecitos. Y por otra parte, la abundancia de los ricos que piensan que la bioética debe impartirla gente que sea religiosa o algún rito, también me parece mucha pobreza de esos ricos. O aquellos que promocionan maestrías y doctorados de una bioética, dice que supuestamente, entre comillas, para sacar al pobre o sacar al delincuente de su pobreza o al delincuente de su riqueza, me parece que son derroches de infantilismo y de superficialidad, de gentes que exploran y explotan al pobre. Porque la verdad, ¿quién no ha explotado a un pobre? Atrás de toda fortuna hay un pobre. Atrás de toda fortuna hay una familia pobre. Atrás de familia rica hay una familia pobre. Atrás de una sociedad rica hay una sociedad pobre. Y es un mal, pues, que destruye y nos vuelve esclavos. Nos vuelve esclavos de posesiones. Hace rato decía usted, uno de ustedes, que ¿para qué queremos que todo se queda? Sí, pero se vive muy tranquilo. Sin embargo, otros, yo no sé cómo viven tan tranquilos, lucrando con... Usted tiene un paisano ahí, en Hermosillo, que ha lucrado con la enfermedad, que ha lucrado con la medicina, que se autovendían al Instituto Mexicano del Seguro Social, políticos que de renombre, que sin decir nombres ni partidos, ¿cómo es posible que sean humanos si viven de la pobreza de los pobres? Yo espero que un día, si es que hay justicia más allá, les toque gozar un poco de ese dolor que atraviesa y que mata. Y si algún día de veras quieren combatir la pobreza económica, aquella que dicen que destruye a la mayor parte de la población, me parece que tienen que empezar por ellos mismos, porque ese tipo de gente es el tipo de pobres que no merecemos. Y estos no merecen ninguna virtud, pero tampoco me quiero comportar como un hitleriano y decir, ay, sí, soy del PAN. No, a mí yo no soy de ningún partido, pero en este momento me parece que muchos de los que profetizan y hablan
de la riqueza espiritual y hablan de que debemos ayudar a los pobres y que pertenecen a algún partido político que hablan a favor de la vida o a favor de la familia o a favor de la paz o de la justicia, son explotadores de pobres. Y no le pongan nombre o búsquenlos y verán. Simplemente abran cualquier noticiero y ahí se van a dar cuenta quiénes son esos tipos. Entonces, es importante, pues, que nosotros desde esta bioética que vivimos, que compartimos, valoremos que la pobreza es elegida y pues cualquier lado que la vea. No sé si hasta ahorita quede claro lo que he dicho. Entonces, lo que nos comentaba anteriormente, doctor, sobre las personas que no se consideran humanos, ¿podría ser una gran diferencia entre un hombre y un humano? ¿Su comportamiento? No. Una cosa es la humanidad doliente y otra cosa es el explotador que dice que es doliente de la humanidad. Esos son, y el ejemplo clásico son los políticos o son los que ostentan el poder. Toda persona que ostenta el poder regularmente está vinculada en esas grandes dimensiones. Tiene una pobreza espiritual y tiene una riqueza material. Vuelvo a lo mismo. Esas gentes están deshumanizadas. Vamos, yo creo que ni siquiera podemos decir que son bestias pensantes, como diría Federico Nietzsche. No, ni siquiera eso son. Son bestias. O dicho de otra manera, carecen de una espiritualidad porque lo único que es visible es una marquesina de lujo, una dimensión transpersonal ligada a una antiética y a una supuesta religión que viven. Me parece que lo material, lo visible, tiene dimensiones sociales, trascendentes y también dimensiones personales, individuales, es decir, concretas, ligadas a economías y no a políticas. Y dentro de esto último, la pobreza material, en las expresiones como ustedes la conocen, ya les decía hace rato, hay una pobreza alimentaria, donde gracias a esto la utilizan partidos políticos. Hay una pobreza cultural en México. Necesitamos caminar siglos y siglos para darnos cuenta de esto, que necesitamos crecer sanitaria, cultural, educativamente. ¿Por qué? Porque resulta que lo que es visible es también fácil de tapar, como pintar una pared o como pintar una persona. Sin embargo, su raíz, la mala administración de los estados, la mala administración de las instituciones, son las que hacen deshumanizar al planeta. Es decir que los que manejan la economía de un país y los que manejan la ciencia y los que manejan la administración no son capaces de dar una economía a la producción de una familia y a la distribución y al consumo de bienes y servicios de una familia. Y toda economía que no ayude a crecer una familia colectivamente, entonces de nada sirve esa economía. Es una disciplina antigua, así como se disciplina, significa que son gente que se aprovechan de la bondad de los demás para explotarlos. Hay un poema sí es un poema que Eduardo Galeano escribió sobre los nadies, aquellos que se sienten y que sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Algo por ahí va, pues, es algo mágico, día a día llueva la buena suerte, que llevan a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les piquen la mano, la izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando la escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, los que corren como liebres, los que se van muriendo en vida, los jodidos, los rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos de los ricos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuentan menos que la bala que los mata. Esto es la pobreza de México, donde ahorita y desde siempre los nadies nunca han contado. Y esta pobreza y egoísmo es una economía a la que nos están llevando y vamos que volamos a un servicio del yo soy, yo tengo, yo te doy cuando quiero. No sé si me explico. Sí, claro que sí, doctor. Doctor, ¿usted consideraría que la causa principal de la pobreza es la indiferencia? Es una de las causas, no es la causa principal, es una de las causas. Fíjese qué chistoso acaba de mencionar. Tenemos una ciencia
que sirve a las ideologías y unas ideologías que sirven supuestamente al pobre para hacerlo más pobre, para hacerlo motín de ricos, para hacerlo motín de gente que busca exprimirlo y exprimirlo y explotarlo hasta tragárselo completamente. Sí es cierto, la indiferencia es un fracaso de la humanidad. Sin embargo, la indiferencia no es solo individual, hay una indiferencia colectiva, social. ¿Por qué sucede esto? Porque durante muchos años y durante propuestas económicas y durante procesos del ser humano, jamás se ha llegado a una situación de mejora ni de las familias ni de una sociedad, porque resulta que la que menos importa es la familia, porque tenemos conceptos de pobreza muy diferentes. El rico y el explotador que tiene el poder tiene un concepto de pobreza en la que la desigualdad social no es más que otra cosa que constante historia de explotación. Y para el pobre es una constante historia de ser explotado. Entonces sí es la indiferencia, entre otros. Doctor, vemos nosotros como sociedad mexicana que se desconoce mucho sobre el tema de la pobreza y tan es así que se refleja en los últimos meses sufrió un colapso la línea 12 del metro de la Ciudad de México. En las entrevistas que se hicieron a las personas que estuvieron como testigos del hecho, se toma una entrevista a un joven llamado Miguel Córdoba, una persona en estado de calle que empieza a comentar su testimonio, tanto del hecho como de vida, y causó un revuelo absolutamente en todos los medios de comunicación, y las personas comentaban al respecto, la audiencia de los medios de comunicación, que cómo era posible que una persona pudiera vivir con esa tan baja cantidad de dinero y en esas condiciones. Esto nos dice que nosotros como sociedad mexicana y desconocemos ese otro lado de nuestro país. Mire, es muy común que la gente que recibe un salario o la plutocracia que recibe un salario no sepa cuánto gana el lumpenproletariado, aquel que trabaja con los que sirven a los que trabajan. Esos son los lumpenproletarios. Ya no digamos más allá, los que están en la calle, que viven en la calle y que comen las sobras de aquellos que incluso son pobres. Ese es el pobre más pobre de todos. Es el otro con minúscula que nadie ve. No es el otro con mayúscula, prepotente, que sabe que tiene un salario fijo, que tiene... No, ni siquiera el explotado. Ya no digamos maestros explotados, ya no digamos amas de casa explotadas, ya no digamos enfermeras, doctores explotados en sistemas económicos como el de nosotros, en un México donde nos hemos olvidado de los pobres de los pobres. ¿Por qué? Porque no sabemos ni cuál, no saben que actualmente el kilo de tortillas vale 18, 19 pesos. 17 pesos lo más barato. No saben que un kilo de frijol vale 40 pesos, 35 pesos. Ya si lo compra con carnita y con animalitos, le cuesta 30. Entonces, esa gente no sabe. Ya no sabemos si la falta de alimentos en esa gente que vive con 20 pesos o con 10 pesos al día, incluso con nada, sino lo que sobra de las calles, lo que tiran los pobres de los pobres, porque hasta ahí hay más gente, no los que juntan la basura, eso les va bien, no, otros peor más aún, que tienen que destruirse, autodestruirse, venderse si es necesario, no solo vender su cuerpo, vender su poder, el poder de decir yo soy, porque pierden el yo soy. Entonces, sí es cierto, los túes grandes, los otros grandes, no saben lo que el otro pequeño, el yo pequeño vive, porque nunca han vivido su realidad. Solo han sido, en algún momento de su vida, elementos de utilización para los fines propios de los grandes y los poderosos, o los que ostentan el poder. El pobre no existe en realidad. El pobre no existe. Nunca ha existido. Solo si me es útil existe. Si no, no existe. Observe cómo las mismas iglesias hablan del pobre para satisfacer sus necesidades intelectuales y, entre comillas, espirituales, porque así justifican la totalidad del infinito que vino a darles y consagrarles su vida para describir a ese yo pequeño y darle lo poco que tienen, porque ni siquiera una preparación total, pura, ni siquiera eso le dan a ese ser
indefenso. Y sí es cierto, no solamente hay ignorancia, hay deshumanización. Y como diría mi abuela, no tienen corazón. Son más perros que los perros. Esos ricos que se están muriendo de hambre, yo espero que, como dice la Sagrada Escritura por ahí, algún día le tengan que decir, Señor, déjame decirle a mis parientes, a mis amigos, a mi hermano, a mi tío, a mis hijos, que saquen de su granero el arroz y el trigo y la carne y lo den a los pobres. No, déjalos, allá tienen quien les diga, pero nadie nos va a hacer caso. Nadie va a escuchar este programa, nadie. ¿Sabe por qué? Porque al pobre no le importa la bioética, al rico menos le importa una bioética para pobres, y a nosotros muy poco nos importan los pobres, porque los pobres que no trabajan deben de sufrir. Eso pensamos, en el fondo de nuestro corazón, eso pensamos, que carecen de ideas, que carecen de sueños, por lo tanto no tienen derecho ni al aire, ni a la luz, ni a la vida, ni al agua, ni a una buena sopa. No sé si estoy claro. Doctor Lucio, habla hace rato usted de varios tipos de pobreza. ¿Considera que la pobreza en general puede ser erradicada? Jamás. La pobreza tiene que existir para que exista el poder. En el gozo absoluto del hombre, en el fin egoísta del hombre, el otro pequeño tiene que existir para que el otro enorme, grande, que tiene reservas personales y familiares y de sociedad, siga volando por el viento, siga él avanzando, y el otro tendrá que seguirse arrastrando. La pobreza jamás dejará de existir. El día que deje de existir la pobreza, el día que los hombres pobres de realmente llenen su vientre, el pobre va a dejar de existir, el rico va a dejar de existir, y el pobre ya no va a ser pobre. Entonces, jamás va a dejar de existir el pobre. El pobre es la justificación del hombre. El pobre es el vientre sin orejas. Es el que no escucha, el que no sabe comer porque no tiene. Pero, sin embargo, es el que da de comer al que tiene mucho, al que tiene poder, al que tiene trabajo, al que tiene comercio. En un mundo de economía liberal como estos, no podríamos vivir sin la pobreza. En ningún país, en ningún estado, se puede vivir sin el pobre. El pobre viene a justificar las acciones de gobierno. El pobre viene a justificar los errores de mantenimiento de los trenes, lo que acaba de decir su compañera. Un error de mantenimiento que nunca se ha dado bajo el pretexto de que lo hicieron los otros o que lo hicieron los liberales, jamás va a justificar la muerte de una persona. Pero en México, ¿qué nos importa la muerte? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros a todo ponemos la muerte, para todo ponemos a los muertos, para todo ponemos a los jóvenes para que se mueran, a los borrachos para que se mueran, al pobre para que se muera. Ustedes vean el crimen organizado, ¿a quién busca? ¿Qué busca? ¿Ustedes han escuchado que se mueran cientos de gente de Estados Unidos? No, nosotros cooperamos con la sangre, y ellos cooperan ¿con qué? Con el deseo de seguir siendo más ricos. Bueno, en esa mentalidad hay muchos en México. Ya no digamos en el norte, en el centro, en el sur, donde quiera. Donde haya alguien a quien explotar, estará un rico de una economía liberal. Estará un rico que en sus espaldas llevará a cuestas la pobreza, porque la pobreza jamás dejará de existir. ¿Considera usted que existe una relación entre justicia y pobreza, doctor? Sí, hay una relación entre justicia y pobreza. La justicia se aplica al rico, pero jamás se la aplican porque el rico corrompe a la justicia. El pobre siempre se le aplicará la justicia y será la sociedad que se haga sorda porque su egoísmo no se le permite ver el clamor del otro. Entonces, jamás la justicia será aplicada en forma vivencial al pobre, al otro en pequeño. La vida del pobre, vuelvo a repetirles, no importa. La justicia no importa. Vean las cárceles, están llenas de pobres. El rico, cuando mucho toca si comete delitos graves, 2, 3 asesinatos, digamos que son graves, ya no digamos robar, eso ya es otra cosa, porque en el fondo tenemos una cultura, voy a decir, escuchen esta palabra, una cultura pestilente, hedionda, una cultura que huele a ano, porque resulta que nos han enseñado las religiones del mundo, y en específicamente la de nosotros, los mexicanos, nos han enseñado que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser pobres y dejar que nos exploten. Y nos explota las iglesias, nos explota, nos tienen hambrientos. Y llámese en todos los aspectos. Bueno, todo esto es parte de la cultura, de una cultura que no hemos tenido, de una educación que jamás hemos sabido profundizar en ella.
porque tenemos que cambiar colectivamente y se tienen que cambiar los sistemas de educación para que después de haber creado un nuevo sistema, entonces se empiece a descorromper esta justicia corrupta en contra del pobre. Por eso el pobre se pudre en la cárcel, por eso el pobre jamás quiere salir de la cárcel, porque ahí cuando menos es criado de poca gente, sirviente de poca gente. Fuera de las prisiones, el pobre es sirviente de todos. Es el árbol que tiene tanta fruta porque le sirve a cualquier persona de clase pudiente o no para callar su conciencia. Le sirve al otro pobre para poder matarlo porque no sirve nada. ¿Cuánto vale un pobre? Vale 5,000 pesos y te matan desde la prisión, te mandan matar. Matas un rico y hasta las marquesinas y los periódicos se venden de más y los programas se llenan de cosas supuestamente buenas. Se muere el pobre y ¿qué importa? Que se lo coman los gusanos. Entonces, justicia y pobreza van unidas, sí, contra el pobre. Doctor Lucio, menciona usted que la pobreza no puede ser erradicada, pero desde la perspectiva de la bioética, ¿qué se puede hacer? Primero, cambiar los sistemas de educación, una educación bajo razonamientos diferentes, bajo causas propias del Estado, del país México. Una bioética que tiene que ir no solamente desmitificar que la bioética es para médicos, la bioética es para maestros, es para padres de familia, es para ingenieros, es para abogados, es para todo tipo de profesión y para quienes no tienen profesión. Es que nos han dicho y nos han enseñado que la bioética solo se aprende en especialidades, maestrías y doctorados. No, señores, la verdad de la bioética y la inteligencia de la bioética nos está indicando que tenemos que cambiar nuestro tipo de investigaciones y llegar a través de los métodos que tenemos que inventar. Yo no sé si diplomados, yo no sé si pláticas, yo no sé, pero tenemos que desmitificar que es solamente para gente preparada, para gente que quiera obtener títulos. La bioética para los pobres no existe. A ver, ¿quién paga un vientre? Porque no tiene familia. El que tiene dinero. ¿A quién le hacen un trasplante si no tiene dinero? En el Hospital Civil de Guadalajara hubo gente que pagaba los trasplantes, donde supuestamente el que fundó el hospital ni siquiera se le recuerda como generador de un hospital para pobres. Es un hospital para gente recomendada y muy pocos pobres para justificar en definitiva los presupuestos del Estado. Yo no sé si en otros lugares se dé, pero yo lo que alcanzo a ver es que somos un país que tenemos que cambiar a una bioética recta y a favor de todo el ser humano, sin importar que sea pobre, rico o preparado o no preparado. Desde ahí tenemos que cambiar, desde esta bioética, una bioética que no sea dispensadora de la verdad, sino que sea una bioética que se lance hacia la verdad y hacia la búsqueda de la inteligencia donde ésta se ponga y donde quiera que esté, sin saber el tipo de persona que sea, pobre o rico, hombre o mujer, o niño o adulto. ¿Qué le gustaría aportar para concluir el programa del día de hoy, doctor? Pues simplemente decirles, no se les olvide seguirme invitando para que les corten el sistema de radio que tienen por ahí, porque tarde o temprano se van a dar cuenta que nosotros tenemos que romper las estructuras de unidad de corrupción y dureza de corazón que existe. Tenemos que buscar la forma de que los sujetos vengan hacia una bioética que vea al ser humano en forma general, tal y como me parece que el logos del universo debe ser tratado con ojos universales, donde todos seamos iguales, sin importar raza, idioma, si tenemos dinero, si somos ricos, somos pobres, si tenemos preparación, si tenemos hambre, si somos mujeres, si es lo que sea, debe ser igualitaria, debe ser ante todo universal. Pues no podemos negar el vínculo entre enfermedad y pobreza. En la bioética se incluye el análisis de asuntos de salud pública. Es claro el vínculo entre extrema pobreza y políticas de salud. Sí es, Mari. Cierro el tema recordando a Nelson Mandela con una de sus frases más conocidas, donde nos dice que erradicar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Así es, Gloria. Y bueno, le agradecemos al doctor Lucio Becerra la oportunidad de acompañarnos el día de hoy y de compartir su amplia experiencia con toda nuestra audiencia.
Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes de nuestro siguiente tema. Así es, vamos a hablar sobre la anestesia oncológica. Nos va a acompañar el doctor José Abraham Favela Barragán. Él es anestesiólogo oncólogo, profesor de posgrado en alta especialidad en el Instituto Nacional de Cancerología. Muy bien, muchas gracias, señoritas. Nos vemos en la próxima, si algún día me vuelven a invitar. Y por cierto, no soy doctorante en ciencias forenses, ya soy doctor. Muchas felicidades, doctor en ciencias forenses. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Lucio Becerra. Gracias, de verdad, muchas gracias. Le recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Muchas gracias, Mari, a nuestro invitado. Ha sido un placer estar en este espacio. Nos vemos en YouTube por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco. Hasta la próxima.